Muy bienvenidos todos aquellos que nos están en esta hora escuchando, ¿cierto? Aquellos que se están incorporando a este nuevo programa, ¿cierto? De entre hermanas, a pesar que sabemos que también lo pueden ver varones, jóvenes, niños, bueno, en realidad los que Dios tenga determinado que van a escuchar este tema, ¿cierto? Así que sean todos muy bienvenidos. Quiero que podamos, cada una de nuestras hermanas pueda saludar, porque vamos a saludar, de ahí vamos a orar y vamos a comenzar para ver lo que Dios tiene preparado para cada una de nosotras. Primeramente, como decimos siempre, y no por una frase cliché, sino porque efectivamente es así, primeramente Dios nos tiene preparado a nosotras y bueno, y de ahí le place a Él usar estos vasos de barro para poder transmitir lo que Él quiere entregar a través de esta pantalla. Amén. Así que mi hermana Alicia Castillo, ¿pudiera saludar? Bendiciones a todos aquellos que nos escuchan a través de las plataformas de internet. Queremos darle la bienvenida a este programa. Si es primera vez que usted entra, son un conjunto de temas que a usted le van a ayudar mucho en su vida y en su quehacer diario y cómo nos enseñan, como dice la palabra, que nosotros debemos ser como personas, como hijos de Dios, como padres, como amigos. Así que si es primera vez que nos visita, le damos la más cordial bienvenida y le invitamos a que siga atento con nosotros. Mi nombre es Alicia Castillo y nosotros somos de la Iglesia Manantial de Vida. Amén, qué bien que lo aclare, porque nuestra fe es que no solamente nuestra iglesia lo va a ver, ¿cierto? Así que mi hermana Verónica Sala, ¿puede saludar, por favor? Amén, bendiciones a todos aquellos que están detrás de un computador, que quizás están en su trabajo o están solamente escuchándonos. Sean muy bendecidas y esperamos que Dios pueda abrir sus corazones para que puedan entender esta palabra que el Señor nos ha ministrado a cada una de nosotras que estamos acá. Yo creo que cada una nos preguntamos, Señor, qué fuerte, porque nos confronta también a nosotras. Así que somos mujeres, vasos de barro, como decía mi hermana Vero, pero anhelamos que Dios pueda transmitir su sentir como lo ha hecho en nosotras, así también para todas aquellas que nos están escuchando. Sean muy bendecidas y mi nombre es Verónica Sala. Amén. Amén. Bueno, cada uno de los que está escuchando ya se siente amado, ¿cierto? Mi hermana Rosita. Hola, ¿cómo están? A cada uno de mis hermanos y hermanas que nos están viendo a través de este programa. Esperamos que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Ha sido de bendición para nosotros, como dijo mi hermana Verónica Salas. El Señor nos confrontó con este tema y esperamos que así como ha sido de bendición para nosotros, también para cada uno del que va a escuchar. Siempre digo que Dios en su omnisciencia ya sabe quién va a escuchar este programa, quién lo va a ver, y conforme a la necesidad, Dios va a estar hablando. Amén. Mi nombre es Rosa Varela y les saludo, soy de Manantial de Vida Talca, así que sea de mucha bendición para cada uno de nuestros hermanos y hermanas que van a ver este programa. Amén. Amén. Esa es nuestra convicción, ¿cierto? Nuestra fe, nuestra certeza, nuestra esperanza, ¿cierto? De que cada uno de los que nos va a escuchar será edificado, así como lo fuimos nosotras. Vamos a orar porque vamos a hablar de la falta de perdón y cómo se puede salir de esto. Así que atentos todos los que están, ¿cierto? Para que podamos, tal vez hoy día Dios, no tal vez, creemos que hoy día Dios tiene determinado el día para que usted pueda ser libre de aquello que tal vez le atormenta hace muchos años. Amén. Así que vamos a orar. Padre amado, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, en esta hora queremos darte las gracias, Señor, por haber considerado nuestras vidas, Señor. Aún en este tiempo, Señor, donde hay tanto dolor, hay tanta maldad, hay tanta miseria, Señor, tanta desesperanza, Señor, tantas cosas que como personas, Señor, que tal vez no conocíamos, Señor, tu palabra, Señor, estábamos atados, Señor. Pero gracias porque hoy día podemos tener la libertad, Señor, y es eso lo que queremos transmitir en esta hora, Señor. Esa libertad que usted nos ha dado a través de su palabra, a través del poder perdonar, a través, Señor, de la verdad, como usted lo dice, Señor, porque sabemos que solamente en su palabra, Señor, hay verdad, solamente en su palabra hay libertad, Señor. Oramos para que usted tome el control y dominio absoluto, Señor, de estos vasos de barro, como dijimos al principio,
de las, Señor, comunicaciones, Señor, y de todo, Señor, lo que usted ya tiene preparado, Señor, para esta hora, Señor. Muchas gracias le damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, sabemos que el tema del perdón, ¿cierto? No es un tema como muy fácil, ¿verdad? Porque cuando uno, bueno, aquí somos todas mujeres que no conocíamos al Señor antes. Bueno, no sé, aquí si alguna de mis hermanas nació en cuna cristiana, dicen por ahí, y nació dentro del Evangelio. Yo por lo menos no. Entonces, por lo tanto, para mí todo lo que yo he ido aprendiendo en el reino ha sido conocer un mundo nuevo, un mundo en el cual yo no crecí, pero ha sido hermoso, ha sido de mucha bendición, ha sido de mucha libertad y es lo que nosotros queremos traspasarles. El perdón, en realidad, la semana pasada, ¿cierto? Estuvimos escuchando, ¿cierto?, el programa de nuestra hermana, donde estaba nuestra pastora, y nos hablaron un poco del perdón. Y donde nos hablaron, ¿cierto?, también de lo que significa la falta de perdón. Un poco también nos hablaron de la parábola de los dos deudores. Yo no sé, creo que aquí todas la vimos y estoy segura de que los que están viendo también. Pero queremos profundizar hoy día un poco más, ¿ya? Queremos hoy día ver lo que es la falta de perdón, lo que esta trae consigo y cómo podemos salir de ella, ¿ya? Vamos a ver, dice que el perdón, primero que nada debemos entender que es esencial, porque de la capacidad de perdonar, de lo que nosotros hoy día podamos determinar al final de este programa, de lo que usted pueda determinar al final, va a depender incluso la salvación. Cuando llegamos a entender esto, en realidad Dios nos ayuda a que se haga un poco más fácil el camino. Amén. Dice, porque nosotros dice que de la capacidad de perdonar depende nuestra salvación. Eso es lo que nosotros pudimos llegar a entender. Nadie que no practique el perdón en su vida puede heredar el reino de los cielos, ¿cierto? Y quiero que por favor mi hermana Verónica Sala pueda leernos una cita y podamos ir entendiendo un poco más, porque decirte, pero ¿cómo? Si Dios es amor. Sí, pero Dios es un Dios justo. Amén. Así que quisiera que mi hermana Verónica nos pudiera profundizar un poquito más en este tema. Amén. Vamos a leer Mateo 6, 14 y 15. Amén. Dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará nuestras ofensas. Amén. Bueno, cuando leía esta palabra que toda la conocemos, está dentro también de la oración, de un modelo de oración que dejó nuestro Padre, amén, que dice, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Y bueno, como decía mi hermana, ninguna de nosotras nacimos en cuna. Yo sí conozco al Señor a los 13 años, pero cuando realmente el Señor se me reveló era 28 años. Entonces tuve muchos años en donde acumulé mucha rabia, mucha ira por muchas situaciones que viví. Amén. Y que cuando uno decía esta oración, como decía mi hermana Vero, muchas veces se hacen palabras repetitivas, pero no había dentro de nosotros una revelación. Amén. Sino hasta que el Señor descubrió mi corazón y me mostró que realmente yo estaba llena de falta de perdón. Porque típico, el Señor me hacía recordar mientras mi hermana Vero, cuando estábamos en el liceo, no sé si yo nomás, pero yo decía, el que me la hace, me la paga. Entonces, es algo que uno iba acumulando, inconscientemente eso iba acumulando. Y como decía la pastora en el tema anterior, decía muchas veces, no, bueno, que Dios lo perdone, yo no sé quién, yo lo disculpo, ¿ya? Pero eso va acumulando dentro de nosotros una falta de perdón. Y cuando nuevamente esa persona nos hace algo, volvemos a recordar todo lo que nos ha hecho
diferentes cosas. Entonces ahí el Señor, como le decía yo, cuando el Señor me abrió el entendimiento y me reveló, me di cuenta que no había perdón, no había, y más aún cuando Dios me mostró mi vida, todo lo que yo era, y aún así Él seguía tocando mi corazón, seguía guardando, yo decía, Dios, tú me has perdonado tanto, porque cuántos de nosotros Dios nos ha mostrado lo que somos realmente, la maldad de nuestro corazón. A mí siempre me impacta la palabra que muestra, dice, engañoso y perverso. A veces nosotros solamente le ponemos engañoso el corazón, pero dice engañoso y perverso. Y Dios me mostraba mi corazón y realmente yo decía, Dios, ¿cómo pudiste mirarme? ¿Cómo me pudiste considerar? ¿Cómo me pudiste lavar con esa sangre? Entonces se me empezó a hacer más real esa oración que dice, perdona como nosotros también perdonamos, pero ¿qué pasa? Como dice el tema, la falta de perdón y cómo salir de esto. ¿Qué pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto? Y en lo personal, muchas veces con muchas situaciones, venimos a hacernos víctimas por las circunstancias que nos pasan, ya sea dentro de la familia, roces con familiares, con nuestros hijos, con nuestro esposo, con nuestros padres. Y esto después nosotros decimos, pero ¿por qué me lo hizo? Si me hubiese hablado. Y empezamos a ser víctimas de algo por no soltar. Porque como decía mi hermana, yo puedo perder la salvación. He vivido muchos procesos donde el Señor me ha tenido que llevar a perdonar. Y no ha sido fácil. No estamos hablando de un tema que pueda decir, no, sí, yo digo que lo perdono y lo perdono. No es fácil, pero hay una acción. El Señor, yo siempre veo, dice que perdona, como leíamos, más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Aquí hubo una acción. Jesucristo murió en esa cruz por nosotros, por perdonarnos. Él decidió morir en esa cruz para llevarse toda nuestra maldad, para llevarse todos nuestros pecados. Entonces ahí yo entendí que para yo poder salir de esto, yo tenía que determinar también accionar a perdonar, independiente si él haya tenido la culpa, yo haya tenido la culpa, yo tengo que hacer una acción, olvidar, Señor, te lo entrego. Y muchas veces las trancas por las cuales nos cuesta tanto perdonar, como decía, es sentirnos ofendidos, sentirnos víctimas, sentirnos humillados, sentirnos engañados, desilusionados, estafados, porque creo que cada una de nosotras como mujeres hemos pasado por eso, desde muy pequeña. Yo, por ejemplo, veía mucha diferencia entre mi hermana y yo sentía muchas veces que amaba más a mi hermana y no a mí, y ahí también se producen daños dentro de nosotros, amén. Ya también sea dentro de los familiares o dentro, después de amistades, en que también hubieron diferencias. Pero cuando el Señor me abrió el entendimiento y pude entender lo que Él había hecho por mí, que Él hizo una acción, un sacrificio de toda mi maldad, y el Señor me empezó a llevar a esto, a perdonar, a soltar. Y fue con algo que el Señor me traía a recuerdo, y lo quiero decir, un ejemplo muy, muy breve. Yo recuerdo que yo siempre soñé tener una bicicleta, ¿ya? Y mi papá me regaló una bicicleta cuando yo tenía como 8 años, pero era una bicicleta que andábamos 4 arriba en la bicicleta. Yo no sé si les pasa, pero éramos 4 los que andábamos en esa bicicleta. Entonces al final nunca sentí que era mía, pero como me dijeron para ti, y yo después ya pasaron los años, todo, y yo me casé y siempre estuvo ese anhelo de tener una bicicleta. Y recuerdo que mi esposo me regaló una bicicleta, pero era así como como decir los jóvenes, la más bacán. Pero una marca soñada y todo. Yo me acuerdo cuando la vi, la guardé ahí en mi rinconcito y todo. Y a la semana siguiente me entero que estaba embarazada de Abigail. Y yo decía, no le dije a nadie. Y yo seguía andando en bicicleta. Bueno, ustedes saben que fue la pastora quien me dijo un día que no podía tomar a Michael en mis brazos porque yo tenía un bebé en mi vientre. Entonces la única que sabía que estaba embarazada era ella.
Y recuerdo que ella me dijo que no podía andar más en bicicleta por temor de mi embarazo y que ya tenía que decirlo. Entonces decía, pucha, y ahora que tengo mi bicicleta, que puedo salir en ella y todo, no puedo andar. Entonces la dejé guardada, recuerdo. Tenía una pieza en donde la guardaba y la limpiaba y todo. Y un día una persona me la pide. Y yo no la quería pasar, pues, aparte que era de mujer. Entonces me la pidió un varón. Yo dije, no, porque yo la cuido, no. Y recuerdo que se lo comenté a la pastora me dijo, hey, no puedes sujetar algo, esa puede ser de bendición. Entonces, pásala. Y bueno, la pasé. Con el dolor de mi corazón, la pasé. Se supone que yo la pasaba por 2 días. Pasaron 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 1 mes, 2 meses, 3 meses, y la bicicleta no volvía. Y un día yo llego a mi casa y veo la bicicleta así tirada en el suelo, toda pelada, ya no era nada de lo que yo la tenía. Y me dolió tanto y sabe que era tanto y que no me dejaba, me llegó a doler el estómago. Yo cada vez que veía a la persona decía, pero ¿cómo? Si yo se la pasé y estaba nueva, ni yo le hice una raspadura. Pero eso quedó ahí. Cuento corto, nunca me entregó la bicicleta, ¿ya? Y yo lo tenía ahí. Y un día, hablando con la pastora, y la pastora me dice, y bueno, ¿y qué pasó al final con la bicicleta? Y digo, no me lo nombre, mejor ni me lo nombre, porque solamente de verlo me pasa algo. ¿Y sabe qué? Mire cómo llega la falta de perdón, nos produce algo hasta en nuestro cuerpo físico. Porque yo de repente tenía dolor de estómago, así, pero como gastritis, como dicen, úlcera nerviosa, no sé, pero explotaba todo cuando yo nombraba a esta persona. Y recuerdo que el Señor me habló. Me dice, ¿cuánto tú les debes a Dios? ¿Y cuánto te ha perdonado? Y tú no puedes pagar esta pequeña deuda, porque no es nada delante de lo que Dios me ha perdonado. Y me acuerdo que me fui a mi casa y yo le decía, pero Señor, ¿tú sabes cuánto anhelaba yo eso? Y yo sé lo que le costó a mi esposo, su sacrificio y todo, para que alguien la tomara y ni siquiera le tomara porque siempre nosotros le tomamos amor a las cosas materiales. ¿Sabe que en eso el Señor me hablaba? Entonces me decía, si en cosas materiales tan sencillas, ¿cuánto va a ser cuando Dios nos vaya llevando a otro nivel? Entonces yo le dije, Señor, determino perdonar. No quiero tenerlo en mi corazón porque sé que estoy estancada. Y recuerdo que también la sierva me dijo, hay una bendición detrás de ti, pero si tú no sueltas esto, si tú no accionas, esto te va a detener. Y esto lo hice esa acción que es sacar la falta de perdón, lo perdoné y en mi corazón le dije, ¿sabes qué, Señor? Se lo entrego. Y el Señor me dijo, bueno, si tú lo entregas, ve donde esta persona y dile, quédate con la bicicleta. Habían pasado como 5 meses, pero el Señor me dijo, y cuando la veas, aunque la veas toda pelada y un montón de cosas, no vas a sentir nada, porque eso es soltar. Eso es determinar que ya no te va a afectar nada. Y ¿sabe qué? El Señor me ayudó a hacerlo, porque si yo le digo Verónica, no. Pero algo tan grande que no sabría explicarlo, pero sé que fue a través de su Espíritu Santo, que lo hizo, que cuando yo llegué a esta persona le dije, ¿sabes qué? No te preocupes, porque él supuestamente me la iba a pagar 9, entonces yo le dije, no te preocupes, te la regalo. Le dije yo, si fue de bendición. Y sabe que lo hice, que después la veía y toda tartarada, porque andaba los hijos tirada en el suelo, pero no me pasaba nada. Y lo maravilloso de esta acción, que al mes el Señor puso una llave de un auto en mis manos. Y ahí podía yo entender que como una acción, aún así, el Señor nos trae bendición por una falta de perdón que había en mí. Entonces, esta palabra se hace tan real, se ha hecho tan real en mi peregrinar, de cada vez que el Señor me ha ido llevando a diferentes situaciones en donde debo de perdonar. Sé que ha sido a veces cosas muy fuertes, que ha sido difícil, pero doy gracias a Dios que puedo estar aquí. Amén. Y quiero que también leamos, leo al tiro, la otra palabra, Mateo 26, 49 al 50, dice, y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salva, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes?
Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Bueno, aquí vemos donde vemos a aquel hombre que entregó a nuestro Señor Jesucristo, a Judas, y el Señor me hacía recordar, yo hace como 3 años me enteré de algo muy, muy fuerte que me provocó mucho dolor. Y yo me pedí un escape, yo le dije, Señor, necesito estar contigo, necesito preguntarte, necesito respuesta. Y mientras yo estaba sacando frambuesa, el Señor me hace recordar esta palabra. Y yo le decía, Señor, dime cómo lo hiciste, cómo pudiste perdonarlo. Y sabe lo que a mí me impacta, que le dice, ¿qué has hecho, amigo? ¿Qué has hecho, amigo? Y llamarle amigo a alguien que lo vendió, llamarle amigo a quien nos engañó, llamarle amigo a quien nos defraudó, es difícil. Y es más, muchas veces las personas que están a nuestro alrededor, ya sean nuestros hijos, nuestro esposo o nuestros padres, son a veces las personas que nos provocan más daño. ¿Y cómo llegar a decirle, te amo? A pesar de todo, te amo. Y yo le decía, yo recuerdo que me quebraba, yo le decía, Señor, por favor, enséñame cómo se hace. Y nuevamente el Señor me hablaba, esto es una acción, es una decisión tuya de perdonar. Es como cuando nosotros llegamos al altar y hacemos el pacto con el esposo y lo aceptamos, sabiendo todo lo que está detrás de él. Pero a veces, ¿qué pasa? Yo recuerdo que cuando yo me casé, fueron 5 años muy traumantes para mí, antes que realmente Dios se me revelara, porque yo cada vez que había una situación, yo pescaba mi anillo y lo tiraba lejos. Decía, ¿por qué me casé? Y todo eso. Entonces, ahí podía ver que esta palabra no estaba revelada, porque ¿cómo podía tirar algo así, como si nada? Y ver que aquí el Señor Jesucristo, después de haber estado sentado, comiendo, y haber visto todo lo que él hizo por unas monedas y llamarle amigo, creo que Dios nos está llevando, que quizás tú llevas años con personas que no te hablas por algo que hizo y esta palabra que te pueda mover a misericordia. Porque yo lo único que veo en cada palabra es la misericordia de Dios. Porque pudiéndonos él realmente condenar, porque Él es limpio de pecado, nosotros somos los pecadores, Él siempre está ahí con su misericordia, siempre nos lleva a amarnos y a decirnos, hey, si tú puedes, a levantarnos, a darnos ánimo. Podemos llorar, podemos, y no estamos libres de sentir rabia en momentos, no estamos libres. Dice, airaos, pero no pequéis. No estamos libres de gritar. Yo muchas veces, en este proceso que viví, muchas veces grité, golpeé y decía, ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios? Porque esta carne se duele. Esta carne no podemos sacarle y decir, no, yo estoy bien, el Señor me tiene bien. Sé que el Espíritu Santo, el que nos da, dice, diga el débil, fuerte soy. En nuestras debilidades el Señor se hace fuerte, porque Él nos conoce, sabe que se vienen nuestras emociones, nos tocan, pero ahí está el Espíritu Santo para ayudarnos. Pero tiene que haber también una decisión en nosotras. Y así como el Señor en todas las situaciones que vivió, cuando lo escupieron, cuando lo golpearon, cuando estaba ahí en esa cruz y le dijo al Padre, no le tomes esto en cuenta. O sea, a ese nivel creo que nosotros nos falta mucho. Estamos en ese camino y es en este camino en que Dios nos ha puesto este tema, porque hay muchas personas que están detenidas por años, que no han crecido. Pues yo le digo, por años yo estuve en una iglesia, pero hasta que Dios nos empezó a revelar lo que significaba el perdón y que cada día nos va llevando a diferentes niveles de perdón. Yo le decía al Señor en delante, le decía, Señor, tú me has llevado diferente. Quizás para mí empezó con algo muy pequeño como una bicicleta, pero desde los 28 años llevo 20 años y han sido muchas situaciones en que
que en un momento yo dije, Señor, esto no lo puedo perdonar. No puedo, esto me sobrepasó. Pero me he visto que pasa una semana y ya el Señor me mueve el corazón y me dice, hey, sigue adelante, porque sí lo puedes. Porque dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que aliento a aquellas mujeres que dicen que no pueden, sí, sí se puede, pero con la ayuda de nuestro Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Es el único que puede permitir que nuestro corazón no se cauterice por la falta de perdón, porque eso sucede. Nuestro corazón se cauteriza y no hay nada que nos pueda abrir sino a través de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, creo que vamos entendiendo un poco, como nos explicaba mi hermana, que es válido, ¿cierto?, sentir dolor. Es válido tal vez que en algún momento nosotros podamos, porque aquí nosotros no estamos las santas ni las perfectas. En Cristo Él nos ve así, ¿cierto? Pero sí es válido porque aquí habemos personas que no podíamos perdonar, aquí habemos personas que no queríamos perdonar, ¿cierto? Aquí habemos personas que nos veíamos, ¿cierto?, como aquellas personas dolidas, y no es que a usted no le esté doliendo. Estoy segura que lo que no puede perdonar es porque le está doliendo, es porque hay una herida que está abierta, ¿cierto? Pero aquí queremos señalar que es posible hacerlo, ¿ya? Y eso es lo que queremos que podamos ir entendiendo a través del programa, amén. Pero sí hay una cosa que quiero destacar de lo que dijo mi hermana acá, y que nos quedemos con esta primera parte de lo que ella nos habló, es que dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre. Es una condición, no es una opción. No, o sea, no es algo que yo diga, no, es que si yo no lo hago, voy a ser libre igual de estas cadenas. No es así. Amén. Pero sí queremos decirle que entendemos el dolor que está sufriendo. Sabemos que le duele el que esa persona, porque puede decir alguien como en general, lo que más duele son, como decía mi hermana, las personas más cercanas, porque es ahí donde verdaderamente uno puede ejercitar el perdonar. Amén. Pero hay un tips cortito. Con esto quiero que de ahí mi hermana Alicia Castillo nos pueda hablar de cómo podemos saber si sufrimos falta de perdón. Si hay, como dijo mi hermana Verónica en algún momento, si hay algunas consecuencias físicas en las que nosotros podamos decir, a veces decimos, oh, ¿por qué me duele esto? ¿Por qué me duele esto otro? Ay, mi hermana, quiero que nos diga, pero sí hay un tip en esta primera parte que es importante, porque a mí personalmente me ayudó mucho, es entender, es saber quién soy yo delante de Cristo. Porque si yo me mido, a mí me costó perdonar, porque en mi concepto yo veía como que yo tenía cosas buenas, pero cuando Dios me puso delante de su espejo, de su palabra, y me di cuenta lo mala que era, me di cuenta que era tan mala como aquella persona a la que yo no podía perdonar. La diferencia es que yo, lo mío, lo justificaba por el dolor, y lo de él lo condenaba. Amén. Así que importante eso, poder vernos frente a la palabra, porque la palabra es la que nos va situando y la que nos va convenciendo. Amén. Mi hermana Alicia. Amén. Bueno, a lo mejor usted, con todo lo que han hablado nuestras hermanas, quizá usted dice, no, ¿cómo saber si uno tiene falta de perdón? ¿Cierto? Es una pregunta importante que todos deberíamos hacernos constantemente en realidad. ¿Cómo saber si yo tengo alguna falta de perdón? ¿Hay consecuencias físicas y espirituales en esto? Así como cuando usted está resfriado tiene una cantidad de síntomas, ¿cierto? A lo mejor está congestionado, quizás le da más frío, a lo mejor se le caen las narices o le caen más lágrimas. Eso quiere decir que usted está con un estado antesala a un resfrío, ¿cierto? Después el resfrío se desata y uno ya antibiótico y todo para detener este resfrío o para que todos los malestares pasen lo más rápido posible. Bueno, el perdón o la falta de perdón en una persona se nota. Se nota. Hay personas a las que usted mira y son personas totalmente amargas,
Yo no sé si usted alguna vez ha probado el natre, pero hay un dicho que dice más malo que el natre, y yo una vez por X motivo lo probé porque había unas personas que estaban enfermas a mi alrededor. Y la persona donde estábamos en esa casa le dijo, mira, el natre es súper bueno. Y yo dije, ¿natre? O sea, me acordé inmediatamente del dicho. Y le prepararon un tazón de natre, porque el natre era muy bueno para mejorar los síntomas que esta persona tenía. Y yo vi que esta persona lo probaba y se ponía de todos los colores, hacía gestos horribles. Y yo decía, a ver, déjame probarlo, porque siempre escuchaba el dicho que es más malo que el natre, pero nunca he tenido la oportunidad de probarlo. Y lo probé una sola cucharadita chica y era horrible. O sea, no había azúcar, no había miel, no había mermelada que pudiera endulzar el sabor del natre. Y sabe que una persona que está con falta de perdón es una persona amarga. Es una persona que está rodeada de amargura. Hay personas a las que usted ve y dice, esta persona es como que siempre se levanta con el pie izquierdo, o usted dice, esta persona siempre anda como molesta, es una persona que uno no la puede entender, no hay cómo agarrarla. Hay gente, no sé si a usted le ha pasado conocer personas que usted no sabe cómo, porque si usted la saluda muy eufórica, se enojan. Si usted la saluda distante, también se enojan. Si usted le toma la mano y se la aprieta mucho, se molestan. Si usted no le toma la mano, también se molestan. Entonces, son personas que no tienen paz con ellos mismos, por lo tanto, todo les molesta. No es que usted haga o no haga quizás cosas, lo que pasa es que la falta de perdón en su vida ha hecho un caos tan grande que ha enfermado a esta persona tanto física, emocional y espiritualmente. Hay una palabra que me gustaría que leyéramos, pero antes quiero nombrar algunos efectos que son consecuencias que nosotros tenemos física en nuestro cuerpo a causa de la falta de perdón. Por ejemplo, los huesos son una de las cosas que más se resienten cuando las personas tienen falta de perdón. Por ejemplo, hay muchas personas que sufren artritis, artrosis, ¿cierto? A temprana edad, que uno dice, pues es una persona joven. ¿Cómo va a sufrir artritis, artrosis, dolores de espalda, mucho lumbago, cosas así, que son también musculares, que están adosadas a los huesos? Y uno a veces dice, ¿por qué esta persona puede estar tan enferma si es tan joven? Los médicos le echan la culpa a todo, ¿no? Es que tuvo falta de calcio cuando era niño, no, es que tomó poca leche, no, se deshidrató. Miles de excusas para tratar de decirle a qué se deben sus síntomas, pero sabe que la palabra habla y la palabra no miente. Y se lo voy a leer en un segundo. Problemas estomacales, gastritis. ¿Conoce usted a alguien que tenga gastritis? ¿Sabe por qué se causan la gastritis? Los nervios. Son los sistemas nerviosos que se alteran, provocan la gastritis. ¿Por qué si usted es una persona que tiene su vida en orden va a vivir en un estado de nervio tan grande que su cuerpo se va a enfermar y va a hacer úlceras por dentro? O sea, si usted trata de meditar un poquito y decir, ¿por qué me puedo enfermar? Y se me puede hacer una úlcera, porque las gastritis que provocan úlceras, heridas, son por causa de que nosotros estamos con tantos problemas espirituales que no hemos solucionado en nuestra vida, que está explotando por cualquier lugar. En el fondo es eso. Las depresiones, las crisis de pánico, enfermedades mentales. ¿Conoce a alguien que tenga estas cosas? ¿Le parecen temas que son enfermedades que son totalmente cotidianas para esta sociedad? Es fácil decir, sufre de crisis de pánico. Es fácil decir, no, tiene depresión. Pero para nosotros que somos hijos de Dios, nosotros no es fácil decir, no, está con crisis de pánico. Uno dice, a ver, algo está pasando entonces porque hay una crisis de pánico si nosotros somos hijos del Señor, ¿cierto? Si Dios tiene el poder de curar todas las enfermedades, ¿cómo vamos a sufrir de crisis de pánico y de enfermedades depresivas? ¿Por qué se generan? Por falta de perdón. Una de las consecuencias de que una persona sufre falta de perdón es que tenga algunos de estos síntomas, así como el resfrío, problemas en los huesos, problemas estomacales, úlceras, crisis de pánico, depresiones. Son todas estas cosas que muestran que a esta persona no está sana. No está sana
mentalmente, emocionalmente y físicamente. Y hubo una persona en la Biblia que lo declaró y lo dijo en una palabra que está escrita en Salmo 32, del 3 al 5. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mis huesos, dice el salmista, ¿cierto? Esto, si usted no sabe quién está hablando esto lo habló David. David dijo esto. ¿Y por qué lo dijo? Porque él estaba en un pecado. Y mientras él no pidió perdón de este pecado, mientras no se le reveló que él estaba enfermo, estaba en pecado, todo ese tiempo estuvo con este dolor, este gemir por dentro. Sus huesos se envejecieron hasta que él se reconcilió con Dios otra vez. Le dijo, Señor, pequé, perdóname. Hasta ahí duró su aflicción. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, dice. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Esto le pasó a un hombre que adoraba al Señor, un hombre que tocaba instrumento, un hombre que a lo mejor usted dice no debería haberle pasado, quizá no debería, pero fue tentado y cayó en la tentación. Ahora, nosotros tenemos que aprender a vivir una vida de perdón de pecado, una vida de perdón. Así como usted dice, yo me tengo que levantar en la mañana y desayunar, después almorzar y después cenar, usted va a tener que aprender a vivir una vida perdonando en la mañana, perdonando a mediodía y perdonando por la tarde. Porque lamentablemente estamos en un mundo que todas las cosas nos pueden afectar. Como decían nuestras hermanas, ¿cierto? Situaciones que a él le tocó vivir y que a mí también me ha tocado vivir. Y creo que por algo el Señor permitió que nosotras pudiéramos tocar este tema hoy. Porque vivir con falta de perdón es lo más terrible que le puede pasar al hombre. Así como decía mi hermana, si nosotros no perdonamos, nuestro Padre tampoco me va a perdonar a mí. Y una vez se cree que es fácil decirle a Dios, perdóname. Y es fácil. Pero lo difícil es hacer lo que Dios hace conmigo cada día, perdonarme. ¿Cierto? Fácilmente el Señor me perdona. Y es verdad. Y Él no viene y me dice, sí, pero es que yo te perdoné ayer ya, pues. Hoy día me estáis pidiendo perdón por lo mismo. Y uno muchas veces cuando perdona condiciona a la persona también. Ay, pero yo te perdoné ayer, otra vez te tengo que perdonar, pero yo otra vez vienes con lo mismo, ya te perdoné la semana pasada, me pidió perdón todos los días y vuelve a caer en lo mismo. Esto ya no es perdón, ya es chiste. ¿Cierto? Uno muchas veces dice eso. Pero sabe que cuando usted viene a Dios y le pide perdón hoy día y mañana y pasado y en una semana más y quizás todos los días hasta que Dios le ayude a usted a salir de esa debilidad, Dios en ningún momento a usted le dice, ay, pero yo te perdoné ayer ya. ¿Cómo te voy a perdonar de nuevo hoy día? Dios no es así. Dios nos perdona. Si usted viene con un corazón humillado y contrito, Dios la va a perdonar. A usted, a mí, a cualquiera. Así como el Señor a mí me perdona, yo tengo que tener la capacidad de perdonar de esa misma forma, con esa misma rapidez con la que Él lo hace, perdonar a los que a mí me lastiman, a los que a mí me ofenden, a los que a mí supuestamente uno siempre dice, no, es que, como decía mi hermana, yo me siento ofendido, yo me siento transgredido, y el yo pesa mucho en nuestras vidas, pero no somos nosotros, ahí estamos hablando por medio de la herida. Así que si usted ve que tienen estos síntomas, es fácil de que usted pueda decirle, Señor, tengo que perdonar. Yo una vez sufrí una situación que yo tenía que perdonar, pero a mí me decían, ore, ya, repite conmigo. Lo hacía, diga aquí, ya lo decía. Pero yo me paraba de esa silla igual como me había sentado. O sea, no había habido ni un cambio. Porque todo lo que decía lo decía de la boca para afuera. Pero en mi corazón no había habido un cambio de perdón. No me había ocurrido lo que le ocurre a mi hermana Verónica. Que cuando ella perdonó a esta persona, después ya lo vio ya y se lo olvidó. A mí no me pasó eso por muchos años, por 3 años. Yo 3 años estuve haciendo esa oración, constantemente, imagínense. Constantemente, sí, lo perdono acá, sí, lo perdono allá. Pero salía de, ay, este hombre, ¿cómo se lo...? Y todo lo mal que me pasaba, yo le echaba la culpa al pobre hombre.
todo, si llovía, le echaba la culpa, si no llovía, si me resbalaba, si me tropezaba, todo era culpable esta persona porque estaba tan llena de amargura, tan llena de dolor por causa de la falta de perdón, porque la falta de perdón no solamente es una cosa, viene adosada a todo el resto de estas cosas que se nombraron, la amargura, el dolor, la falta de perdón, las depresiones vienen adosadas a esta falta de perdón. Entonces, cuando finalmente entendí que yo estaba enferma físicamente, porque a mí se me manifestó en algo físico en mi cuerpo, se me manifestó en un hongo en las uñas, y yo me di cuenta, dije, porque me tocó leer un libro, me di cuenta y decía, si usted tiene falta de perdón, hay algunas consecuencias. Y en una decía, hongo en las uñas. Yo todo lo demás lo había ticado perfecto. Y cuando me miro los hongos y digo, Dios mío, tengo hongo en las uñas. Y empecé a pensar desde cuándo los tenía. Y yo dije, es que entonces yo no he perdonado. Y ahí como que se me abrió la ventana que no se me había abierto en 3 años. Y yo dije, yo tengo que perdonar. Ahí el Señor me permitió, gracias al Espíritu Santo, porque Él nos convence. Él es la persona que nos dice, tú estás mal. Él es el único que a nosotros nos puede convencer de nuestra maldad. Es el Espíritu Santo. No hay otra persona que usted la pueda convencer de la maldad. Solo el Espíritu de Dios. Y cuando yo entendí esto y yo pude perdonar por la gracia de Dios, porque no está en el hombre el perdonar, pero Dios sí se la da. Dios le da el poder de hacerlo. Yo decidí, como decía mi hermana, perdonar a esta persona. Y decidí perdonarlo como la palabra dice. Lo perdoné, le pedí al Señor que lo bendijera, le pedí al Señor que lo prosperara y que tuviera de esta persona misericordia y que a mí me había hecho tanto daño. Nunca antes había hecho una oración así, jamás. Esta oración cambió mi vida, la marcó para siempre porque yo nunca había perdonado. Creo que esa fue mi primera experiencia de perdón. Y quiero decirle que fue una experiencia tan liberadora para mí, fue liberadora porque ese día entendí. Yo dije, me he perdido de tanto. Y la verdad es que si usted no perdona, usted se pierde muchas cosas que Dios le quiere entregar para adelante. Usted pone una traba a las bendiciones, usted cierra la puerta de la bendición de su vida cuando usted no perdona. Cuando usted no perdona, no decide perdonar, porque acuérdese que es una decisión, usted cierra la puerta. No deja que esa puerta se abra para que las bendiciones de Dios la alcancen a usted y a toda su generación. Mucha gente está enferma, están en problemas financieros, familias están destruidas por causa de la falta de perdón, porque nuestra vida constantemente debe ser perdonar. Por eso para mí fue tan importante esta vez cuando yo lo hice, porque creo que fue mi primera vez. Así como dice, la primera vez que me tomé un Milo, la primera vez que probé un café, fue mi primera vez con el perdón. Y para mí fue glorioso. Yo vi a Dios pasar delante. No solo en lo natural, en lo espiritual, yo le puedo decir que en lo natural se abrieron puertas tremendas de bendiciones para mi vida que nunca antes se habían abierto. Por eso yo les insto a que usted descubra, que el Señor le hable si tiene falta de perdón. Muchas veces nuestras vidas pagan consecuencias de nuestros padres, familiares, que no se pusieron a cuentas con Dios y se les pasa la cuenta a las generaciones venideras. No sé si a usted le ha pasado que usted dice, mi abuelito tuvo diabetes, lo más probable es que yo vaya a tener, ¿cierto? Uno dice eso, ¿no? O cuando usted es mamá o está recién esperando bebé, empiezan a hacerle un calendario así. ¿Enfermedades de hipertensión en la familia? Usted dice sí o no. ¿Enfermedades de diabetes? ¿Sí o no? ¿Enfermedades de personas que son operadas al corazón? ¿Sí o no? Entonces, ¿es para qué? Para que el médico sepa más o menos con qué consecuencias pueden venir los bebés, ¿cierto? O qué es lo que a usted le podría pasar en el embarazo. Entonces el Señor te dice, ¿has perdonado? ¿Tienes falta de perdón? Cuidado. Porque si tienes falta de perdón, esto puede seguir a tus generaciones. Mejor ponte a cuenta hoy día. Mejor que hoy día el Señor te hable y te diga a ti, aunque te duela, porque una herida de perdón duele y sanarla duele. Pero después la tranquilidad y la salud física que viene no tiene comparación con el dolor que sufriste.
No tiene comparación, no hay comparación. Dice, por esto es urgente conocer y descubrir por qué el enemigo tiene poder para destruir la familia, divorcios, homicidios, enfermedades crónicas, esterilidad, problemas financieros, abortos, fraudes, ruina, gente propensa a accidentes, muertes prematuras, suicidio, etc. Las personas que están atadas a la falta de perdón sufren mucho más, ya que son soberbias, viven en amargura, en tristeza, desilusión, etc. Todas estas y muchas más tienen como consecuencia ser desobedientes a la palabra de Dios. Quiero que leamos Deuteronomio 28, 15 al 44, pero solamente vamos a tomar el versículo 15 y 16. Es muy largo Deuteronomio 28. Si usted tiene tiempo en algún minuto, léalo. Dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Eso es lo peor. Que lamentablemente la falta de perdón trae maldiciones a nuestras vidas y nos alcanza. ¿Y por qué tienen el poder de alcanzarnos? Porque nosotros no nos ponemos a cuentas con Dios, no pedimos perdón, no restauramos la situación. A lo mejor usted puede decir, sí, es que la persona que me hizo el daño ya se murió la persona, pero usted está vivo. Y usted tiene que perdonar. Usted tiene que ir a ese lugar y perdonar. Hay otra cosa que voy a decir antes de terminar, que a mí Dios me abrió mucho los ojos con esto. A veces la falta de perdón, ¿sabe cómo se muestra también? Como indiferencia. Cuando usted se siente indiferente ante una situación, no, es que esta persona me hizo daño, no, en realidad no me interesa. Esa indiferencia, cuidado, también puede ser falta de perdón. Quizá hay algo que desató esa indiferencia y su muro de protección es la indiferencia para evitar que ese dolor se manifieste. Tenga cuidado, porque si se siente indiferente ante situaciones en su vida, averigüe por qué me siento indiferente ante esto. ¿Por qué para mí fue indiferente que mi padre no estuviera? ¿Por qué fue indiferente que mi madre me dejara? ¿Qué? No puede ser una indiferencia. Indiferencia no es salud. Indiferencia no es que usted esté bien. Indiferencia es que hay alguna alerta, y hay una alerta y un síntoma como una fiebre, hay algo está pasando. Así que nosotros le queremos invitar a que si usted sufre de alguna de estas cosas, o si no la sufre pero siente en su vida que no hay paz, pídale al Espíritu Santo que le revele qué cosa en su vida, qué situación en su vida, qué situación gatilló esa falta de paz, qué situación gatilló esa amargura, esa intranquilidad, para que usted pueda ponerse a cuentas con Dios, pueda hacer lo que no ha podido hacer hasta hoy, para que usted pueda disfrutar el día de mañana todas las bendiciones que Dios tiene para usted, porque Dios quiere hacerle bien. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, ¿sabe qué? Yo recordaba mientras mi hermana Lisa hablaba algo súper cortito. Cuando yo era niña, mi papá era alcohólico. Y como una persona alcohólica era de los alcohólicos que eran agresivos, violentos, así. No nos golpeaba físicamente, pero verbalmente era muy fuerte sus palabras para con nosotros y con mi mamá. Y yo recuerdo que yo, cuando llegué al Señor, bueno, yo decía, bueno, mi papá era alcohólico, por lo tanto, en realidad, él, como que, como dice usted, era una indiferencia. Ya no, pero si es que él era así. Entonces, cuando yo llegué al Señor, y recuerdo que a mí me costaba mucho poder ver a Dios como papá, como ese papá que acoge, ese papá que abraza, ese papá que cubre, ¿me entiendes? Y un día estaba orando yo, y yo le pedí al Señor que me ayudara. Y yo recuerdo que Dios me trae a memoria el rostro de mi padre. Mi padre murió. Yo tenía recién casada y mi papá murió. Finalmente terminó muriendo de eso. Y yo recuerdo que Dios me trae a memoria el Espíritu Santo. Quiero que podamos entender con esto que es importante. El Espíritu Santo nos puede ayudar. Y yo recuerdo que él, detrás del rostro de mi papá, yo le decía, pero ¿por qué si yo perdoné a mi papá? Mi papá. ¿Y sabe lo que me hablaba el Señor? Que a mí me costaba tener una relación, me costaba ver a Dios como mi papá protector, como mi papá que me amaba, como mi papá espiritualmente. ¿Por qué? Porque me mostró la falta de perdón. Porque esa indiferencia era que yo no lo quería perdonar. ¿Y sabe lo que hizo el Espíritu Santo? El Espíritu Santo me llevó a la vereda del frente.
y me mostró todo lo que mi papá sufría cuando yo lo miraba con esa indiferencia, cuando yo lo miraba, porque claro, como él nos trataba mal, obviamente que uno como niño tampoco lo mira así sonriendo si me está tratando mal, ¿cierto? Obviamente uno lanza unas miradas de, pucha, y Dios sabe lo que sentía en mi corazón, yo quería que él se muriera. Entonces, uno lanza esas miradas y sabe que el Espíritu Santo me mostró lo que mi papá sufría cuando yo lo miraba con esa mirada de rabia, con esa mirada de odio, con esa mirada, a pesar de que yo, hermana, yo fui toda mi vida la obediente de los 3 hijos. Que a mí me decían, no tienes que hacer esto, yo si no iba para allá, no voy para allá, ¿me entiendes? Pero dentro de mí la amargura, el dolor, todo eso, hermana, era una asesina en serie, le digo yo, dentro. Y cuando Dios, el Espíritu Santo, me llevó a la vereda del frente a ver todo lo que él sufría, todo lo que él había sufrido por mí, sabe que yo lloraba y yo le decía, pero ¿qué hago ahora? Si mi papá está muerto, ¿cómo le pido perdón por todo el daño que yo le hice? Siempre vi lo que él me hizo a mí, pero nunca vi lo que yo le provocaba a él. Y el Espíritu Santo me habló y me dijo que yo podía pedir perdón, porque nosotros, siendo seres espirituales, éramos el espíritu no tiene tiempo, no tiene principio, no tiene fin. ¿Sabe qué? Dios me dio la oportunidad de poder sanar, pero a través de pedirle perdón, yo a mi papá, a pesar que estaba muerto. Y algo en lo espiritual, en mi relación con Dios cambió. Es como algo, como uno de los síntomas, pero el Espíritu Santo siempre está ahí para ayudarnos y señalarnos el camino. Como dicen mi hermana, pidámosle, porque Él lo ayuda, es real, es una persona, el Espíritu Santo está ahí, es real. Así que, bueno, hemos visto, ¿cierto?, lo que puede causar, ¿cierto?, la falta de perdón, cómo nos viene a provocar, ¿cómo se llama? Nos viene a provocar, por decirlo de alguna forma, trancas, ¿cierto?, que no nos permiten avanzar, cierra puertas, hay amargura, hay tristeza, hay dolor, ¿cierto? Pero la buena noticia, como dice siempre mi esposo, siempre hay una buena noticia. Dios siempre nos da una forma, una salida. Jesús mismo dijo, yo soy el camino. Cuando Él dice, yo soy el camino, es porque Él nos vino a señalar lo que teníamos que hacer para alcanzar la vida plena en Cristo, ¿cierto? Y esto tiene que ver con el perdón. Entonces Él nos vino a señalar el camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, porque sí es posible perdonar. El enemigo nos dice, no, es que no es posible perdonar eso. Es muy feo lo que te hicieron. Es muy grande el daño que te causaron. Pero Dios dice, yo soy la verdad, yo soy el camino. O sea, yo les muestro por dónde tienen que ir, qué es lo que tienen que hacer. Yo soy la verdad, es que sí puedes perdonar. Porque como decía mi hermana, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Como decía mi hermana, como dice la palabra, que nos dice que cuando yo soy débil, dice, Él se hace fuerte en mí. ¿Cierto? Entonces nos dice, soy la verdad. Y esa es la verdad que hoy día nosotros queremos mostrarle a usted. Y dice, y la vida, porque a través de poder seguir este camino, por esta verdad, nosotros alcanzamos la vida, que tiene que ver con sanidad, tiene que ver con libertad, tiene que ver con bendición, tiene que ver con avanzar, tiene que ver con ser de bendición para otros, no tan solo para nosotros. Amén. Así que, mi hermana Rosita, quisiera que usted pudiera también ahí aportarnos, que sí que tiene mucho para aportar. Oh, es un gran tema, ¿verdad? Yo creo que así como estamos escuchando aquí mientras nuestras hermanas hablan, y los que están escuchando también este programa, nos podemos dar cuenta de que la palabra perdón es fuerte. Y aquí a lo mejor hay muchos que pueden estar diciendo, pero es fácil perdonar porque ellas van a la iglesia, porque ellas se están congregando. Pero dentro de la iglesia y estando sirviendo, nosotros nos hemos podido dar cuenta de que hemos tenido que perdonar. Amén. Hemos tenido que, se han presentado situaciones donde hemos tenido que perdonar, donde hemos tenido que soltar al perdón. Yo recuerdo que en una situación yo estaba muy con mucha rabia y eso, una falta de perdón tremenda, y yo le estaba sirviéndole al Señor. Aquí mi hermana Verónica dice que cuando ella prestó la bicicleta, dice que ella también ya teníamos conocimiento de que si no perdonábamos, no nos íbamos a ir al cielo.
Y a mí me pasaba con algunas personas que me hicieron daño. Entonces cuando me hablaban, yo decía, no, las perdono, y hacía oración y las perdonaba. Pero es tan fácil perdonar de los labios hacia afuera, es tan fácil decir, ya, sí lo perdono. Pero ¿qué pasaba cuando yo veía nuevamente a esas personas o me hablaban de ella? Venía esa rabia y todo, y ahí me daba cuenta que yo no había perdonado. Y me daba cuenta que ese perdón no fue tal. Y eso traía consecuencias a mi vida. Y recuerdo yo que hasta que un momento el Espíritu Santo me confronta y me dice, es que tienes que perdonar como yo te perdoné. Y cuando nosotros conocemos el perdón de Dios, cuando nosotros conocemos que si Dios nos perdonó, y aquí vamos a un versículo donde está en Mateo 6:12, dice, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero nos gusta que Dios nos perdone. Nos gustó recibir el perdón, pero a veces nos ha costado y nos cuesta perdonar. Y en esa ocasión me costó perdonar a estas personas porque el diablo me mostraba todo lo que me habían hecho, me mostraba lo que había pasado. Entonces ahí había una herida y me refregaba la herida. Pero Dios nos enseñó, y gloria a Dios por su palabra, cuando me dice, si quieres que yo te perdone, tú tienes que perdonar. Y tienes que perdonar, como decía, y perdonamos nuestros deudores como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, yo tenía que perdonar, pero hermanos, no fue fácil. Mis hermanos, los que ahí están escuchando, no fue fácil, pero tuvo que intervenir el Espíritu Santo y enseñarme a decir, hasta aquí nomás, o decides perdonar o te vas a tener que ir al infierno. Y nosotros conocemos, porque la gente del mundo tiene muchos dichos, y aquí mi hermana decía, cuando uno escucha a la gente que dice, yo perdono pero no olvido, no hay tal perdón. Era como yo, sí, le perdonaba, pero al momento se volvía todo. O como el que dice, yo no soy Dios para perdonar. No soy Dios. Entonces cuando la gente dice, nosotros tenemos que disculpar, porque el que perdona es Dios, y Dios no nos enseña a disculpar, dice, para que nosotros tenemos que perdonar. Así que cuando aprendimos, aquí las 4 hemos tenido una experiencia, ¿cierto? Y yo creo que más de una vez, porque maravilloso sería que una pura vez en nuestra vida de cristiana hayamos tenido que perdonar, estaríamos maravillosos, pero no, siempre tenemos que recordar esta palabra de que si nosotros no perdonamos, Dios no nos va a poder mirar como, porque nosotros a cada momento o a cada día nosotros podemos estarle fallando a Dios. Y como yo voy al Padre, ¿cómo yo le voy a decir, Señor, perdóname? Y Dios me dice, ¿qué nos dice? Y ¿cómo eres tú? Si te cuesta perdonar. Y Dios es un Dios maravilloso, dice, es fácil pedir perdón a Dios porque sabemos que el Señor es misericordioso y bueno en gran manera y puede perdonar hasta los pecados más horribles. ¿Ha escuchado usted alguna vez hablar cuando la gente dice, ¿cómo Dios puede perdonar? ¿Cómo yo voy a perdonar al que me ultrajó, al que me robó, al que ahora esto está tan común, los portonazos? ¿Cómo yo puedo perdonar a esas personas si me robaron lo que tanto me costó? ¿Cómo voy a perdonar al hombre que me golpeó, al que me decía que me amaba y me prometió amor eterno? Y miren mi cara, me ha dejado toda golpeada. ¿Cómo yo voy a perdonar a esa persona? Sin Cristo va a ser imposible, pero el Espíritu Santo nos está enseñando en esta hora de que con el Señor sí podemos perdonar al que nos hace daño, incluso al esposo, incluso si te dejó la familia, los padres. Nosotros, el Señor nos enseña que tenemos que perdonar. Dice, ¿cómo podemos salir de esto? Primero es necesario decir que perdonar no es un sentimiento, no se hereda, no es fácil, no es que mi papá era muy bueno para perdonar, entonces como mi papá era bueno para perdonar, yo heredé eso de él. No, esto no se hereda, esto viene de parte del Señor hacia uno. Como dice, me gusta mi hermano Álvaro cuando dice, no hay nada bueno en nosotros. Siempre cuando él lo repite, no hay nada bueno en nosotros, dice.
no se hereda. No es fácil, pero es glorioso si solo se aprende esto. Es una decisión. Yo decidí perdonar, yo decido perdonar porque me conviene perdonar, porque yo un día quiero ver a Cristo cara a cara y me conviene, y yo decidí perdonar porque de lo contrario yo me estaba condenando y yo no quiero vivir en condenación, yo quiero vivir, quiero ser una mujer libre, amén, porque sabe que cuando no perdonamos incluso nos cuesta levantar las manos. No sé si les ha pasado, cuando uno está ahí cuesta levantar las manos, ya no cantamos como antes y empieza a pasar algo en nuestra vida. Dice, es totalmente voluntario y personal. Si quiere que tus pecados sean perdonados, decide perdonar voluntariamente, aunque nadie te pida perdón. Aunque nadie te pida perdón. Porque a veces hay gente que viene no viene a nosotros y dice, ¿sabe qué, hija, mamá, esposa, te quiero pedir perdón? Y no tenemos que esperar eso, tenemos que perdonar, porque Dios nos manda a perdonar. Dice, Dios te da el poder de perdonar, solo debes decir, sí quiero. Como mi hermana ahí, cuando la bicicleta le costó toda la cosa, dice, sí quiero, porque el Señor le mostró qué iba a pasar con ella si ella no lo hacía. Mi hermana Verónica, mi hermana Alicia, tuvo que perdonar también ahí a ese varón que si llovía el pueblo que no llueva, porque me va a echar la culpa a mí. Y así nos pasa, con una situación u otra nos va a pasar. Pero glorioso es el Señor que dice, que nos enseña, sabe que te conviene decir sí quiero, y quiero hacerlo. Dice, quiero hacerlo, quiero perdonar. No vea tu aflicción, no midas si el pecado es grande o es pequeño, si es justo o no de hacerlo. No veas el dolor que te causó, aunque a veces ve que no, se me hizo tanto daño, era lo que yo decía, se me hizo tanto daño, y yo me las lloraba todas, y lloraba más que Magdalena, pero ¿por qué? Pero no, el Señor había alguien que se reía de mí, porque el diablo, ¿qué es lo que hace? Nos quiere convencer, estás bien, sigue así, hazlo así, no perdones. Y nos muestra otra área de no, es que no te conviene perdonar. ¿Cómo vas a perdonar? Se van a reír de ti. No, y el Señor nos manda a perdonar. Dice, el perdón es una práctica diaria. ¿Qué dice el Señor? 70 veces 7 le dijo Jesús a sus discípulos. 70 veces 7. O sea, no es poco, es mucho. Así que vamos a tener que... oramos para que el Señor, a través de esta palabra, a muchas personas pueda estar hablando así como nos ha hablado a nosotros. Amén. Dice en Juan 8, ahí les voy a invitar también, dice en Juan 8, dice, 8 del 4 al 11, y le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en acto mismo de adulterio, y en la ley que nos mandó Moisés es apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo, y como insistían, en preguntarle, se enderezó y le dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. El 8, e inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían unos a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio, enderezándole Jesús, y no viendo que nadie sino la mujer le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella le dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Perdón, la perdonó. Y él podría haberlo hecho. Él podría haberle dicho, ¿sabes qué? Fuiste una adúltera. Podría haberle dicho, porque él tenía la capacidad de hacerlo, porque Jesucristo era santo, pero no lo hizo. ¿Y qué tenemos? Y el diablo siempre le dirá, no perdones. No merece tu perdón, no merece que le perdone, no merece que perdone al que te robó, al que te miente, al que te engaña, al que te hace daño. No, pero el Señor nos dice que sí, porque él aquí vemos que claramente él no la
y podría haberla juzgado, y no la juzgó. Una gran enseñanza de parte del Señor, que nos enseña a nosotros de que no tenemos que juzgar y que tenemos que perdonar. Dice, el diablo quiere que nosotros tomemos la piedra y podamos tirarla contra aquellos que están al frente nuestro, y el Señor nos dice, no, y tú estás libre, no, solo tienes que perdonar. Así que yo agradezco al Señor porque creo que hemos aprendido las 4 hermanas aquí, y esperamos en el Señor que también los que están escuchando puedan recibir de parte del Señor esta enseñanza gloriosa que nos está entregando, porque queremos llegar un día al cielo. Y si hay falta de perdón, se va a notar, como decía mi hermana Alicia, decía, a veces la amargura, vemos personas tan amargadas, terriblemente amargadas, pero Dios quiere que nosotros seamos libres. Es una decisión, como decíamos, y preguntarnos, ¿tú quieres perdonar? Ahora, ¿quieres ser perdonado? También queremos ser perdonados de parte del Señor, amén. Así que eso, amén, mi hermana Verónica. Amén. Bueno, hay tanto más que pudiéramos hablar del perdón, ¿cierto? Yo sé que aquí tienen muchas vivencias cada una, porque como decía mi hermana, no es tan solo una vez. Por algo la palabra nos habla y nos dice 70 veces 7, porque sabe que nos van a seguir pasando. Es la vida del cristiano. Y a lo mejor usted puede decir, yo no soy cristiano, pero sepa usted que el infierno y el cielo es real. Y la palabra se cumple para el que cree y para el que no cree, porque hay una sola verdad. Amén. Pero Cristo es tan bueno que Él quiere que todos alcancemos salvación. Él quiere que todos, pero en ese camino, mientras que llega ese periodo en que Cristo venga por su iglesia, Él quiere que nosotros vivamos en este mundo en el que por mientras tenemos que estar. No quiere que vivamos amargados. Mire, si Él es tan bueno que Él quiere que nosotros seamos personas prósperas. Él quiere que nosotros seamos, y cuando hablamos de prosperidad hablamos de adentro hacia afuera, no estamos hablando de la prosperidad material. Esas son añadiduras, pero eso podría dar para otro tema más, ¿cierto? Pero lo que Dios anhela es que cada uno de nosotros pueda alcanzar a entender que puede ser una persona que viva en una condición muy distinta tal vez a la que hoy día está viviendo. Y se lo decimos, mire, tratamos de traspasar lo que Dios nos ha enseñado. Tratamos, pero solamente si usted hoy día determina y dice, ¿sabes qué? Voy a probar. Voy a pedirle al Espíritu Santo que me ayude, porque yo no lo puedo hacer, pero decido que quiero hacerlo. Pídale ayuda al Espíritu Santo y le aseguro que tal vez el día de mañana esté grabando un programa dando testimonio de lo que Dios ha hecho con usted. Amén. Es real. Esto es real. Amén. Así que, bueno, vamos a orar porque la verdad es que igual el tiempo se nos hace corto, ¿cierto? Y de todo lo que pudiéramos hablar de las maravillas del Señor. Pero sé que Dios nos va a seguir hablando a través de los siguientes programas, ¿ya? Así que vamos a darle gracias al Señor. Padre, Señor, bueno Dios, en el nombre de Jesús queremos darte gracias, Señor, porque nos ha permitido poder entregar lo que usted, Señor, por gracia, Señor, nos ha dado, Señor, a nuestras vidas, Señor. Queremos, Señor, que en esta hora, Señor, cada uno de los que ha escuchado y cada uno de los que tal vez pueda escuchar más adelante, Señor, pueda hacer entender, Señor, en su corazón, Señor, que usted solamente quiere hacerle bien al hombre, Señor, que lo que usted ha traído en este día, Señor, no son más que herramientas, no son más que armas, para que pueda, Señor, cada uno entender que hay una verdad distinta, Señor, que hay una verdad, Señor, que es su palabra, Señor, y que usted, Señor, vino a dar vida, como dice su palabra, y vida en abundancia, Señor, para cada uno de aquel que determina en su corazón, Señor, escucharla, Señor, y practicarla, Dios. Gracias le damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.